Buenas tardes, noches a todos, hermanos. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a pedir al Señor que nos hable en esta tarde. Te voy a pedir que juntamente conmigo inclines tu rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de vida que nos has dado, Señor. Porque hemos llegado hasta aquí, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, Padre. No éramos merecedores de nada, Señor, pero tú te diste todo por nosotros. Ahora nos ponemos en tus manos, Señor, creyendo que nos hablarás en esta tarde, noche. Ayúdanos, Señor, a discernir y ayúdame a mí, Padre, a poder compartir tu palabra. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues estamos viendo lo que es el tabernáculo. Sean bienvenidos todos, hermanos, que Dios me los bendiga. Estamos viendo lo que es el tabernáculo. Y el título del día de hoy se llama El acceso a Dios según el orden divino. El acceso a Dios según el orden divino. ¿Cuántos de ustedes tienen una puerta de acceso, hermano, en su casa? ¿Cuántos tienen dos? ¿Sí? Hay muchas personas que llegan a tener diferentes puertas de acceso. Por ejemplo, en la fábrica donde yo estaba, donde yo trabajaba, por lo menos yo conocía dos puertas de acceso, pero me refiero de acceso a lo que viene siendo el atrio, ¿sí? El atrio viene siendo el patio. Entonces, había la parte principal donde pues obviamente las personas entraban, y otra parte secundaria que le llaman ahorita la línea 4, que es donde muchos llegaban a acceder. Mas sin embargo, hermano, el Señor tiene solamente una puerta de acceso. Y eso es lo que quería enseñarnos y quiere enseñarnos el día de hoy, que el acceso que Él puso fue según su orden, según su pensamiento, según el Señor. Sí, es solamente una puerta de acceso por la cual nosotros podemos entrar. Y qué maravilloso que el tabernáculo, como decía ahorita Alexis en alabanza, todo hablaba de Cristo, todo habla de Cristo, todo apunta a Cristo. Porque por eso todos los mensajes son cristocéntricos, porque el centro de todo es Jesús, hermano. El centro de todo es Jesús. Yo platicaba por ahí con un matrimonio por ahí, y les dije yo, si el centro es Jesús, el matrimonio va de victoria en victoria. Aunque no todos los matrimonios son perfectos, hay problemas, hay situaciones difíciles, complicadas, porque no existe el matrimonio perfecto. ¿Cuántos saben esto, hermano? ¿Cuántos saben que aún los que tenemos 20 años de casados, nuestro matrimonio no es perfecto? Mas sin embargo, cuando el centro de todo es Cristo, pues es ahí donde nosotros entendemos que nuestro matrimonio va para toda la vida, ¿sí? Entonces, hermano, lo que el Señor nos quiere enseñar aquí es que hay un acceso solamente según el orden que Él dio. Y precisamente Él nos lo quería mostrar en cuanto al tabernáculo, cómo era este acceso. Por ejemplo, acompáñame a Éxodo, capítulo 27. Acompáñame, mi hermano. Éxodo, capítulo 27, verso número 9. El día de hoy yo voy a utilizar la versión Nueva Traducción Viviente, porque se me hace, por lo menos en estos textos, muy entendible, ¿sí? No tenemos que ahondar mucho porque ya está traducida de una manera que es muy comprensible. Por eso dice ahí en Éxodo, capítulo 27, verso número 9. Fíjate lo que dice. Ahí arriba, para los que tienen Nueva Traducción Viviente, dice: instrucciones para el atrio.
Vamos primero a definir qué era el atrio, hermano. ¿Qué era el atrio? Dice Alexis. El patio, ¿sí? El patio, efectivamente, es el patio. Anteriormente yo escuchaba la palabra atrio y decía, ¿qué era el atrio? ¿Qué es el atrio? ¿Qué es el atrio? Es el patio del tabernáculo. Y dice ahí, lo harás el atrio del tabernáculo y lo encerrarás con cortinas de lino de tejido fino. Cuando yo estaba investigando un poquito acerca de todo este proceso, hermano, se ocupaban muchas manos, se ocupaban muchos servidores, muchas personas que estaban dispuestas a la construcción de este tabernáculo, porque ¿cuántos saben que era un tabernáculo portátil? ¿Sí sabe eso? ¿Sí sabe que algo portátil usted lo vuelve a desarmar o lo dobla y lo vuelve a llevar a otra parte? Pues así el tabernáculo, hermano, era un portátil que era llevado de lugar en lugar según el Señor iba dando indicaciones, como lo vimos la clase pasada. La nube se movía, posaba en algún lugar y es ahí donde ellos debían de ir a llevar el tabernáculo y donde se tenían que establecer. Entonces no hacían nada ellos sin la presencia de Dios, sin que el Señor les diera la orden para caminar. Y cuando así lo hacían en obediencia, pues ellos tenían prácticamente la victoria y de parte de ellos el Señor. Y fíjate, hermano, yo estaba viendo un poquito acerca de lo que era el lino fino y decía, ¿por qué el Señor utilizó esa tela? ¿O por qué utilizó el lino? Para muchos, hermano, y sobre todo para los judíos, el lino representaba pureza. ¿Representaba qué? Representaba pureza. Representaba santidad, pero también representaba la justicia. Entonces, hasta ahí estábamos viendo, en pocas palabras, la pureza con la que el Señor, o la pureza del Señor, la santidad y la justicia. Por eso el Señor estaba de alguna manera pidiendo que se hiciera de esa manera. Hablaba también de la limpieza necesaria. ¿De la limpieza necesaria para qué? Para entrar a la presencia del Señor. Yo veía por ahí un mensaje que mandaba Alexis de un video. No te lo voy a decir a lo mejor con todas las palabras, porque algunas, pero te voy a decir lo que comprendí yo. El grupo de alabanza, ¿dónde empieza su función del grupo de alabanza, de los servidores, del pastor? ¿Dónde empieza la preparación, hermanos? En casa, ¿no? En oración, en comunión con el Señor. Y fíjate, hermano, que eso es verdad. Es verdad. El lino fino hablaba de limpieza necesaria para entrar delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros vamos a tomar la Santa Cena, cuando nosotros les avisamos, hermanos, hay Santa Cena, o les vamos a estar avisando, hay Santa Cena, es para que obviamente usted vaya y se ponga cuentas con el Señor, vaya y se ponga cuentas con su hermano. Y el lino fino, eso representaba, hablaba de limpieza necesaria para entrar delante de la presencia del Señor, de un Dios santo. Pero el trabajo, hermano, para este lino fino no era fácil. Este lino fino se hacía de una planta, obviamente, llamada lino, pero que también se llamaba flax. No salía como una tela lisa, como tú ya dices, pues se plantaba y ya estaba la tela, no, sino que llevaba varios pasos de trabajo, donde ellos trataban de buscar la limpieza golpe a golpe, lo peinaban, lo hilaban y lo tejían. Pero era un trabajo bien arduo, hermano, porque se sembraba y se cosechaba y tardaba buen tiempo en todo esto, ¿sí? Todo esto, hermano, era un orden que el Señor les pedía, o sea que era todo un trabajo en el cual ellos se tenían que enfocar para poder traer este lino fino, estas fibras largas y finas para lino fino,
y fibras cortas y gruesas para diferentes telas, pero era un trabajo como no te imaginas, hermano. Se tenían que torcer, se tenían que estirar, se tenían que hacer las hebras finas, pero después de todo eso se tenía que hacer un hilado, donde ellos tenían que tejer con este hilo. Se montaba en un telar y se entrelazaba y formaban la tela. Y no era fácil, hermano. Yo conozco, por ejemplo, un amigo mío que es de Asajo. Él hace de repente gabanes, hace morrales, hace no sé cómo se llaman los que se ponen cuando se ponen pantalón de manta, que se ponen como una, ¿cómo se llama esta roja que se cuelgan aquí? Una faja, una faja, ¿sí? Y hermano, yo lo veo de repente que hace videos ahí en YouTube y en Facebook, y es todo un trabajo, está ahí con el telar, entrelazando, formando la tela, mezclando diferentes colores. Inclusive el lino fino para poder darle el blanco, hermano, era todo un proceso. Era todo un proceso, pero todo lo hacían para el Señor. Todo lo hacían para el Señor porque sabían que le estaban, ahora sí que haciendo el trabajo a un Dios santo. Era un trabajo delicado, pero que al final quedaba hermoso. La tela fina de lino era muy valorada en la antigüedad y los ejemplares más finos requerían muchísimo trabajo y podían tardar meses en tejerse. Ahorita, por ejemplo, tú puedes ver imitaciones de todo esto que te dije que mi amigo hace, que no fue hecho a mano, sino fue hecho a máquina, pero cuando es hecho a mano, ¿sabes qué es más caro? ¿Sí? Es más caro. Es muchísimo más caro y se tarda un tiempo más arduo, más tiempo en llegar a formar ciertas figuras como lo hace de repente mi amigo, ¿sí? Entonces es un trabajo arduo que el Señor quería que se hiciera a mano. No había como la tecnología del día de hoy. Por ejemplo, tú ves a Noé trabajando y el Señor le dice, tienes que hacer el arca de tanto por tanto, tienes que utilizar tal pegamento, brea, etcétera, etcétera. Y todo era a mano, hermano. No existía la tecnología del día de hoy, pero el Señor los estaba guiando, aunque eran meses y meses los que llevaban estos hombres para poder llegar al lino fino como el Señor lo quería. Y fíjate qué más había ahí, hermano. Dice en el verso 10, estarán sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Cada vez que yo investigaba más, hermano, yo decía, híjole, yo creo que no voy a terminar con la clase. Pero investigaba y decía, ¿cómo es que ellos clavaban todas estas bases en la arena muchas veces que les tocaba quedarse? Y después veía que ellos hacían un diseño como de pata de elefante en este tipo de bases de bronce para que no tan fácil se movieran. O sea, fíjate cómo había el Señor, cómo esa sabiduría del Señor para que las bases se pudieran mantener en pie y no cualquier viento pudiera tumbarlos, porque sí dice la palabra de Dios, por ejemplo, Jesús dice que nosotros tenemos que edificar en la roca, ¿no? Pero ¿cómo le pudo hacer el Señor? Les dio esa sabiduría, les dio esa inteligencia para hacer estas cosas como tipo patas de elefante que se pudieran incrustar y estuvieran firmes, hermano. Firmes y a la vez pudieran sacarlas para llevarlas de un lugar a otro. Imagínate. Yo ahorita me estaba acordando de mis hermanos de Chan, que se cambian cada 2 o 3 meses de lugar. Cada 2 o 3 meses de lugar están. Imagínate, hermano, cada 2 o 3 meses tienen que volver a pintar el lugar donde están. Tienen que cambiar toda esta parte de atrás.
Si eres trabajo, imagínate para el pueblo de Israel, que tenían que levantar este tabernáculo y después quitarlo. Ahorita, por ejemplo, tú ves los circos, pero los circos ya utilizan grúas. Ya utilizan grúas para hacer el desmonte. ¿Ellos cómo lo hacían, hermano? ¿Cómo lo hacían? No sabemos, ¿verdad? No sabemos ni siquiera los mayas cómo fue que construyeron todo eso con tan limitada tecnología, pero sí sabemos que la sabiduría de Dios ha llevado mucho a levantar grandes construcciones, pero que cuando se hacen de la manera correcta como Dios lo pide, se mantienen de pie, hermano. Es por eso que estas grandes construcciones, a pesar de ser portátiles, estaban ahí de pie y tenían que tener cortinas, hermano, con ganchos. ¿Para qué eran las cortinas? No sé si Wesley tenga por ahí todavía una imagen de las que había puesto el otro día, pero ¿para qué eran las cortinas, hermano? ¿Para qué eran estas cortinas? Estas cortinas no era otra cosa más que tratar de hacer una división, ¿sí? Entre el patio y la calle, vamos a llamarla así la calle, o la parte de afuera del patio del tabernáculo. Entonces, estas cortinas hacían esta división y tenían que colgarse con ganchos y anillos de plata. Cada vez que yo investigaba y veía la palabra bronce, y veía la palabra plata, y veía la palabra oro, decía, ¿por qué? Y me daba cuenta que entre más nos acercábamos al lugar santísimo, más cosas de oro había, o había puras cosas de oro, ¿sí? Más iban desde el bronce, la plata y el oro. Y dice, confecciona las cortinas del lado del norte iguales a las del lado del sur. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo, hermano? Estaba poniendo un diseño, estaba poniendo un orden. La vez que vino nuestro pastor Félix, decía, cuando ustedes vayan a acomodar algo, por ejemplo aquí nos puso un ejemplo sencillo, para que se vean bien las cosas, tienen que tratar de centrarlas. Si por ejemplo tú tienes 2 televisiones, pues más o menos vas a tratar de ponerlas al centro, la otra al centro. ¿Y qué fue lo que terminamos haciendo en un principio? Que a mí se me ocurrió, es poner la tele de aquel lado y no se veía bien centrada. Y me dice el pastor, ¿saben qué? Tienen que ponerla al centro. Entonces, fíjate aquí cómo nosotros estamos viendo a las cortinas que tenían que tener la misma medida, ¿sí? Inclusive el mismo color. Por eso dice ahí, confecciona las cortinas del lado norte iguales a las del lado sur, de 46 metros de largo. ¿Por qué te puse esta traducción, hermano? Porque ya no te tengo que estar traduciendo los metros, ¿sí? A lo que ellos desean que codos. Por eso dice, confecciona las cortinas del lado norte iguales a las del lado sur, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados. Escucha, firmemente. ¿Cómo tenían que ser encajados? ¿A cuántos se les ha caído el palo de la piñata porque no lo encajaron bien, hermano? Este tenía que estar perfectamente encajado firmemente en bases de bronce. Y dice, cuelga las cortinas con ganchos y anillos ¿de qué? De plata. Verso 12. Las cortinas del lado occidental del atrio medirán 23 metros de largo y estarán sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases al lado oriental del ¿qué? Del atrio, o sea, al frente. También medirá 23 metros de largo. Y escucha, hermano, la entrada al atrio estará ubicada en el lado oriental. Y yo cuando investigaba eso, ahorita lo vamos a ver más abajo, hermano. Pero ¿por qué decía del lado oriental? ¿Por qué crees? Ponte a pensar un poquito, ¿por qué era del lado oriental? Y yo decía, cada vez que investigaba, dije, no voy a terminar la clase. Pero todo tenía que ver, hermano. Sin embargo, te voy a dejar con la duda hasta la parte de abajo. Dice, del lado oriental, flanqueada por 2 cortinas. La cortina del lado derecho medirá 6 metros, con 90 centímetros de largo,
y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. ¿De qué estaba hablando aquí? Pues obviamente estaba hablando de la puerta. Pero esta puerta tenía que ser identificada, esta puerta tenía que ser visible, ¿sí? Y que ahorita lo vamos a ver en la parte de abajo. La cortina del lado izquierdo también medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Escucha, verso 16. Para la entrada del atrio, confecciona una cortina de 9 metros con 20 centímetros de largo. ¿Elaborada de qué, hermano? De lino fino, de tejido fino, y adórnala con bordado hermoso de hilo azul, púrpura y escarlata. Sosténla con 4 postes cada uno, encajado firmemente en su propia base. ¿Qué vimos en estos textos, hermano? Primero que nada estábamos viendo el atrio, ¿sí? Estábamos viendo el patio. El atrio estaba dividido por cortinas y esas cortinas, hermano, estaban resguardando una puerta. Entonces, cuando nosotros leemos todo este texto que estábamos ahorita viendo, entendemos que Dios estaba definiendo cómo el hombre tenía que acercarse a él. Y tú puedes decir, pero ¿cómo me dices eso? Si solamente me leíste lo que dice acerca del atrio, acerca de la puerta. Bueno, porque la puerta, hermano, la puerta no era una puerta común, sino claramente a gran distancia podía observarse. Por ejemplo, mira, antes de entrar a esa parte, Éxodo 27:16. Éxodo 27:16, vamos a volver a leerlo. Y la puerta del atrio, y para la puerta del atrio habrá una cortina. Cuando yo investigaba en el original puerta, viene del original shar, pero escuche, hermano, significa una abertura. ¿Significa qué? Una abertura. Entonces, nosotros, hermano, entendemos que para poder entrar tiene que haber una abertura. Tiene que haber una puerta. Cuando yo, antes de estudiar todo esto, hermano, yo me imaginaba que la puerta en aquellos tiempos era como una puerta común como esta. Pero no. Yo creo que por eso en la casa de mi suegra tienen su puerta, pero de cortina. Porque han leído lo del tabernáculo, porque así eran hechas de lino fino. No era como esta de que se abría y se cerraba, me refiero con las bisagras, sino eran hechas de tela, de lino fino. Por eso era una abertura, mas sin embargo, la puerta eran estas cortinas que tapaban la entrada, y el Señor estaba mostrando que claramente la persona que quería entrar al atrio, que quería entrar al tabernáculo, no podía brincarse por arriba de las cortinas o pasarse por abajo, sino claramente el Señor estaba poniendo una puerta, una abertura para poder entrar. Cuando yo estaba investigando la palabra que le sigue ahí, dice la puerta del atrio, la palabra atrio es Hatzer, que es como cerrado por una cerca. ¿Qué es el atrio? Es algo que está cerrado por una cerca, hermano. Para aquellos que son modelos 80, 70, 50, no sé, no me van a dejar mentir, que los terrenos o las casas estaban divididas por cercas. Pero estas cercas, ¿cómo eran, hermano? Eran piedras. Bueno, yo me acuerdo que por lo menos ahí en Naranja, hasta nuestros días, hasta el día de hoy, mis padres tienen división con la casa de enfrente, una cerca, hermano. Ya con los de al lado, obviamente
tienen algunos ya tabique y de este lado tienen otra cerca, pero es como enmallado. Entonces, cuando nosotros estamos viendo acerca del tabernáculo, que hay una puerta para entrar al patio y que hay una puerta para entrar al lugar santo y que hay una puerta para entrar al lugar santísimo, es el velo que se rasgó, hermano. Es el velo que nosotros estábamos viendo, esa cortina de lino fino que se rasgó cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, porque en esa puerta, hermano, el acceso primario era al patio que estaba cerrado por esta cerca. Pero esta cerca, ¿de qué era? No era de piedras. También igualmente estaba hecha de tela, de lino fino. Mas sin embargo, dice ahí que era rodeada. Como yo te decía antes, cuando trabajaba yo en la fábrica, hermano, había por lo menos 2 puertas de acceso al atrio, ¿sí? Al patio. Cuando a alguien se le hacía tarde, escucha, hermano, fíjate, cuando a alguien se le hacía tarde o no traía credencial para entrar, buscaban al vigilante que más se llevaba con ellos para que le dieran el acceso de entrada. Cuando alguien llegaba con aliento alcohólico y veían que la puerta principal estaban haciendo el examen de alcohol, ellos se iban por la otra línea y entraban. Algunos inclusive, a lo mejor no sé si todavía les hayan contado esa historia a los más nuevos, pero algunos inclusive se llegaban a brincar el enmallado. Inclusive había por ahí un túnel que podían cruzar para poder entrar a la fábrica. Inclusive se llegaban a brincar de fábrica a fábrica, porque todo eso era una sola fábrica, que era la denominada Celanese Mexicana. Entonces, tú podías entrar por diferentes puertas, hermano. Tú podías llegar con aliento alcohólico, ibas y buscabas la otra puerta que no eran tan estrictos y te metías. Tú podías llegar tarde y llegabas a buscar al vigilante que era tu camarada y te abría la puerta de acceso. Tú no llevabas tu credencial de acceso y había alguien que te daba el permiso de entrar. O sea, estoy hablando de manera desordenada. Mas, sin embargo, cuando nosotros estamos viendo este tabernáculo, observamos que el Señor puso una sola puerta de entrada, ¿sí? Una sola puerta de entrada, tanto al atrio, como al lugar santo, como al lugar santísimo. Una sola puerta, hermano. Es ahí donde entendemos que no había múltiples accesos. No había múltiples accesos, no había entradas alternativas como te estaba yo narrando ahorita. Hoy, hermano, las religiones tienen diferentes aperturas o entradas o puertas para poder supuestamente llegar a Dios. Pero cuando nosotros vemos el modelo del tabernáculo, entendemos que el Señor delimitó, puso en orden y el acceso solamente era por un lugar. No podías brincarte, no podías meterte por el túnel, no podías decirle a tu camarada, hey, dame chance para entrar. Inclusive hasta la fecha del día de hoy había una persona que en la planta me echaba mucha carrilla. Porque decía, no, tú, Toño, te la pasas en la iglesia, dice. Tú estás allá en la iglesia, pero tú no sabes que yo voy a entrar hasta con todo y caballo al cielo. Y yo le decía, ¿a poco te vas a llevar el caballo? Decía, hasta con todo y caballo. Dice, y cuando los vea a ustedes que están entrando, y le voy a decir a San Pedro, ¿sabes qué? Échame esos para afuera, ni me los dejes entrar. Y yo voy a estar allá con mi caballo percherón. Ese era el pensamiento que él tenía. Y aunque suena chistoso, y aunque nosotros podemos decir, hasta el día de hoy, hay personas que pueden entrar por otro lugar, menos por la puerta. Mas, sin embargo, como todo el modelo apuntaba a Cristo, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que entrar por la puerta, porque si no entramos por la puerta somos ¿qué? Dice que somos ladrones y salteadores. ¿Qué es lo que hace un ladrón, hermano? En lo natural, en lo normal. Muchos de ellos no van a entrar por la puerta. La mayoría de ellos van a buscar
un acceso, una ventana o un lugar en el cual meterse. ¿Sí? Van a buscar múltiples accesos, van a buscar alternativas. ¿Sí? En pocas palabras, como las religiones van a tratar de hacer obras para tener un acceso a un lugar que nunca van a poder entrar, hermano. Hay una entrada designada. Una entrada designada. Nosotros hemos pasado por algunos lugares donde a veces decimos, ¿y dónde está la puerta? ¿Cuál es la puerta de acceso? Pero escuche, hermano, ¿cuántos de ustedes han visto un arcoíris en el cielo? Tú vienes en tu coche, vienes caminando y desde lejos ves el arcoíris, ¿no? ¿Y qué simboliza el arcoíris, hermano? La señal del pacto con Dios, ¿no? De que no iba a volver a terminar con la humanidad por medio de ¿qué? De un diluvio. ¿Por qué quise utilizar esto del arco iris? Porque un arco iris, hermano, es muy visible a lo lejos. Tú lo puedes ver, tú lo puedes divisar, vienes en tu coche, vienes caminando, vienes en tu bicicleta, sales a tu azotea y volteas después de una llovizna y se ve el arco iris bien bonito. Y es inevitable que si tú estás frente a él, a menos de que seas 100 como yo, pues está más difícil. Pero fíjate, hermano, la puerta era visible. Pero ¿cómo fue que ellos tuvieron que hacer esta puerta visible? Yo te narraba ahorita que en la puerta tenían que poner lino fino. Pero en ese lino fino tenían que utilizar diferentes colores, que eran los que iban a divisar las personas para entender dónde estaba la puerta, que también cada uno de ellos tiene un significado. La puerta del atrio del tabernáculo era extremadamente visible y estaba diseñada con colores específicos que destacaban contra el lino blanco del resto del cerco. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando nosotros estábamos diciendo que del lado derecho y del lado izquierdo iban a tener las mismas medidas y los mismos colores, pero donde iba a estar la puerta, hermano, escucha, en Éxodo 26:36 dice, confecciona otra cortina. Pero esta cortina, ¿para dónde iba a ser? Escucha, confecciona otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. ¿Para la entrada de qué? ¿Qué es la carpa sagrada? El tabernáculo, hermano. Dice, confecciona otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. Escucha, elabórala con lino de tejido fino y bordada con diseños refinados. Escucha, usando hilo azul, púrpura y ¿qué? Escarlata. Hermano, era visible la puerta. Era visible la puerta de entrada. Nadie podía decir, es que no alcanzo a ver por dónde es la puerta. Ahorita nosotros se está predicando el evangelio, ¿verdad? Se está compartiendo la palabra de Dios. Dice el Señor que no volverá hasta que todo el mundo escuche el evangelio, hermano. Entonces se está predicando a través de las redes sociales, que es donde ahorita más está metida la gente. Se está predicando en las calles. ¿Y de quién se está hablando, hermano? De la puerta. De la puerta. Es visible. Entonces entendemos que Dios no es inaccesible, hermano. Nadie podía decir en aquellos tiempos, es que yo no pude entrar al atrio, yo no pude entrar al tabernáculo porque no sé por dónde está la puerta. Por eso hasta el Señor dijo, bueno, vas a ponerlo de estos colores para que ellos entiendan dónde está la puerta. Entonces, Dios, hermano, no es inaccesible, pero sí es ordenado, hermano. ¿Sí? Dios no es inaccesible, pero sí es ordenado. Por eso Él empezó a poner el atrio poner el cercado del atrio con lino fino de unos lados de color blanco y otros lados donde iba a estar la puerta
de color y azul, púrpura y escarlata. Y es ahí donde estaba la puerta de acceso. Por eso Dios no es inaccesible, pero es ordenado. Entonces entendemos que Dios había establecido un acceso, hermano. Dios había establecido un acceso para el atrio, un acceso específico. El acceso no era libre ni arbitrario, no era a la manera como nosotros queríamos, me paso por arriba, me paso por abajo, sino tenía una entrada que estaba perfectamente marcada y resaltada para que todos pudieran ver, hermano. Los templos anteriormente en el cercano oriente tenían accesos muy restringidos, a diferencia del tabernáculo. Eran puertas grandísimas, hermano. Yo hasta me acordé del tiempo cuando cayeron las murallas. Cuando el Señor tumbó las murallas, que eran puertas hasta de 8 metros de grosor. Pues los templos tenían accesos muy restringidos, donde tenían a sus ídolos. Las puertas eran muy grandes, muy imponentes. Y al ver la puerta del tabernáculo decías, oye, pero ¿qué diferencia? Y ahora imagínate que tú pudieras poner una puerta bien grandota. ¿Cómo le ibas a quitar? ¿Cómo le ibas a poner? Los templos, hermano, que siempre trataban de verse imponentes de los dioses paganos, eran restringidos porque solamente ellos pensaban que sus dioses estaban enfrascados ahí. Era decir, que estaban dentro del templo solamente. Pero con Israel era distinto. Dios mismo estaba definiendo un acceso que era visible, no era una invención humana. ¿Cuántos saben que Dios es omnipresente, hermano? ¿Sí? Dios es omnipresente y los dioses de ellos estaban delimitados solamente en un templo, hermano. A diferencia de los otros dioses, pues obviamente sabemos que el Señor está en todo lugar. La estructura del tabernáculo que te dejé de tarea en Números 2, dijimos que el tabernáculo estaba en el centro y que el pueblo estaba alrededor. No sé si Wesley tenga por ahí una imagen, pero el pueblo estaba alrededor y la entrada, esto es lo que quiero que entiendas, hermano, la entrada tenía una orientación al este, específica, ya lo leímos ahorita en el texto que inicialmente vimos, la entrada tenía una orientación específica en el este. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Cuando yo investigaba y decía, ¿pero por qué en el este? ¿Por qué no fue en otro lugar? ¿Por qué en el este? Fíjate, hermano. Adán y Eva fueron expulsados hacia el oriente. La palabra de Dios lo dice. O sea, hacia el este. Y después, en el tabernáculo, el hombre entra desde el este para ir al oeste, o sea, hacia la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Génesis el hombre sale de la presencia de Dios y en el tabernáculo el hombre regresa a la presencia de Dios, pero por la puerta, hermano. O sea, por la puerta. Nadie entraba por iniciativa propia, todo estaba regulado por la ley. Entonces entendemos que acercarse a Dios requería obediencia, hermano. O sea, a lo que ya el Señor había enseñado. Esta es la puerta. Esta es la puerta de acceso. Te la voy a resaltar como cuando nosotros remarcamos algún texto. Es ahora sí que imperdible que nosotros digamos, es que no alcanzo a ver el texto, nosotros lo resaltamos. Entonces, así mismo el Señor había puesto una puerta para poder entrar. Escucha para entenderlo mejor. Génesis 3:24, nueva traducción viviente. Mira, hermano, antes de ir ahí. Aquí nosotros estamos viendo el lino fino era todo esto, ¿sí? Y estamos viendo la forma que yo te decía hace rato, como de una pata de un elefante, aquí, esta parte de aquí, que bajaba. Todo esto era de bronce, de plata, las argollas, toda esta parte de aquí. Entonces, todo esto, hermano, era el lino fino, y esta parte de aquí
era el atrio. Y la puerta, ahorita no la alcanzamos a ver, pero debe de estar más o menos por aquí. ¿Sí? Mira, hermano. Y fíjate cómo eran los colores. Púrpura, ¿sí? Entonces, era algo que tú veías y decías, este es el acceso, esta es la puerta, esta es la entrada, ¿sí? Entonces, para poder entrar, tú tenías que pasar por esta parte de aquí, ¿sí? Obviamente, después encontramos el altar del sacrificio, el lavacro, etcétera, etcétera, que vamos a estar viendo, pero nosotros, hermano, vamos a llamarle así, que esto estaba representando el Edén. Fuimos expulsados del Edén, ¿sí? El Señor delimitó la entrada, y fíjate lo que dice ahí en Génesis 3:24, dice, después de expulsarlos, ¿después de qué? Génesis 3:24, de expulsarlos. ¿De dónde nos expulsó el Señor, hermano? Nosotros decimos del Edén, ¿verdad? Pero ¿de dónde cree que nos expulsó, hermano? De su presencia. De su presencia. ¿Qué fue lo que hizo cuando nos expulsó? ¿Cuántos saben que el Señor sabía que el hombre ya se había convertido en alguien desobediente? ¿Qué le dice a usted por ejemplo, yo estaba el día de hoy con mi sobrina? Ella tiene, ¿qué serán? Soy bien malo para las edades, unos 5 años, no sé. Y estaba por ahí, 5 o 6 años, estaba por ahí haciendo una tareita que le dejaron. Y yo la estaba ayudando y le dije, ahorita vengo, voy al baño. Y cuando venga quiero que termines todo eso. Y ya regresé con ella y todavía no avanzaba nada de lo que yo le puse a hacer. Se puso a jugar, se puso a hacer otra cosa. Dice, no está mi tío, déjame, voy. Pero a lo que te quería ilustrar con esto, hermano, el Señor sabía que al expulsarlos, ellos iban a querer volver a entrar. ¿Por qué? Porque sabían que ahí estaba el árbol. ¿Cuál árbol estaba? El árbol de la vida, hermano. El árbol de la vida. Imagínate que el Señor quisiera que sus hijos fueran todos desobedientes y que vivieran por siempre en desobediencia. No, el Señor quería poner un orden, por eso terminó expulsándonos del huerto del Edén. Y alguien puede decir, pero si yo no estaba ahí, ¿por qué me expulsó también a mí? Bueno, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos descendientes de Adán. Y por como Adán cayó, nosotros también tenemos en esa naturaleza caída. Yo sé que me van a decir, pero hoy estoy en Cristo. Bueno, pues ahorita estamos viendo aquí lo que ellos hicieron. Dice, después de expulsarlos, el Señor Dios puso, ¿qué? Querubines poderosos. ¿Qué puso, hermano? Querubines poderosos. Al oriente del jardín de Edén. Y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. ¿Qué es lo que fue lo que dijo el hombre y pudo haber pensado? Me voy a regresar y me voy a volver a meter. Ya no me voy a meter por la puerta, me voy a meter por la parte de abajo y voy a comer del árbol de la vida. ¿Pero qué crees? El Señor puso esos querubines. ¿Y qué hizo con eso, hermano? Cerró el acceso. Cuando vamos a ver en las demás clases, que por lo menos, si no me equivoco, si no, corríjame, por lo menos yo veo 2 veces a los querubines en el tabernáculo. No sé, me voy a meter un poquito más, pero por lo menos yo los veo 2 veces. Uno en una de las cortinas y otro donde está el arca del pacto. ¿De qué habla eso? De un acceso cerrado, de un acceso delimitado. Entonces, nosotros estamos viendo en el huerto del Edén que el acceso se cerró, pero estamos viendo en Éxodo 27 a través del tabernáculo que Dios abre el acceso
momentáneamente, pero bajo condiciones para algo eterno, que ahorita vamos a ver que era en Cristo Jesús. El acceso a Dios siempre fue y es definido por Dios, hermano. Entendemos también eso. ¿Por qué? Definido por Dios. Porque nosotros estamos viendo que cuando fue expulsado Adán y Eva, Él fue el que delimitó la entrada de regreso. Mas, sin embargo, ¿qué crees que ha querido hacer el hombre, hermano? El hombre ha querido definir cómo acercarse a Él. Y te voy a leer una historia que, aunque está hablando acerca de la adoración que se levanta hacia el Señor o de los sacrificios, estos hombres lo hicieron mal. Se quisieron acercar al Señor de una manera no correcta. Escucha, vamos a Levítico 10, 1. Levítico 10, del 1 al 2 nada más, para no... Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. ¿De quién eran hijos? ¿Quién era Aarón, hermano? Aarón era un sacerdote. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Escucha, ¿por qué te resalto que Aarón era un sacerdote? Porque obviamente Aarón estaba instruyendo a sus hijos. Es como que si les hubiera haber dicho a Aarón, ¿saben qué? Solamente hay una puerta de entrada. Solamente hay un lugar por el cual tú puedes acceder a Dios correctamente. Pero escucha, dice, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera, ¿qué hicieron? Desobedecieron al Señor. ¿A quién desobedecieron, hermano? Al Señor. ¿Por qué? Escucha, al quemar ante Él un fuego equivocado. ¿Qué es un fuego equivocado? Ahí lo sigue diciendo. Diferente al que Él había ordenado. Hermano, en el tabernáculo el Señor puso un acceso. Puso puso una puerta para poder entrar. Pero pudo haber quien dijo, no, yo no quiero entrar por la puerta. Yo me quiero brincar o me quiero pasar por abajo o etcétera. Pero ¿qué crees? Verso 2. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí. ¿Ante qué? Ante el Señor. ¿Qué aplicación le podemos poner aquí? Aunque aquí estamos hablando de alguien que le iba a ofrecer sacrificios al Señor, pero de una manera no correcta. Escuche, hermano. Aquí le podemos poner esa aplicación. Hoy muchos quieren acercarse a Dios de diferentes maneras. Según sus emociones, según sus ideas, según sus tradiciones o según su propia voluntad. Nosotros podemos ver ahorita hasta nuestros tiempos que hay quien dice, es que yo estoy bien acercado a Dios porque soy de la vela perpetua. O yo estoy bien acercado a Dios porque trajeron a San Pillín aquí a mi casa y por eso estoy bien acercado a Dios. Porque yo siempre doy mi diezmo. Porque no falto a la iglesia. Pero ¿qué crees, hermano? Para podernos acercar a Dios no tiene que ser según nuestras emociones, según nuestras ideas, según nuestras tradiciones o según nuestra propia voluntad. Dios estableció una puerta de acceso. Y aunque Dios no es inaccesible, no significa que podamos acercarnos a Él de cualquier forma. Aunque también entendemos que la palabra de Dios nos dice que Él está muy cercano de nosotros y que si clamamos nosotros, ¿qué? Nos responde. Pero también entendemos que no todo lo que parece espiritual agrada a Dios. ¿Saben cómo muchos se acercan? Es que voy a pagar mi manda.
Es que tengo una manda en tal lugar y me voy a tener que ir descalzo. Voy a llevar un cirio. Esa es una manera de tratar de acercarse a Dios, aunque se llama que se paga una manda, pero es una manera de supuestamente tratar de acercarse a Dios. Algo que nosotros practicamos, hermano. Pero ¿qué crees? Eso se convierte en un fuego extraño. Alguien que piensa que porque fue dadivoso en su vida, llega el momento en el cual muere, nunca reconoció sus pecados, nunca reconoció a Cristo, llega y muere y se llega una sorpresa, hermano. Una sorpresa. ¿Qué fue lo que pasó con esta muchachita que le practicaron la llamada, ¿qué? ¿Eutanasia? ¿Cómo le llaman? ¿Ella qué es lo que quería hacer? Dejar de sufrir. ¿Y cómo pensó que ella iba a dejar de sufrir y se iba a acercar a Dios? Practicándose eso, hermano. Ahora, yo no quiero decir que ella no sufrió. Yo no quiero decir que ella no fue violentada. Yo no quiero decir que ella no fue una mujer que abusaron de ella. No quiero decir eso. Hacer a un lado eso. Yo creo que el Señor entendía su dolor, pero esa no es la solución. Muchos dicen, es que ya estoy cansado, me voy a quitar la vida porque quiero estar con el Señor. Y piensan que de esa manera van a agradar a Dios, pero no están haciendo otra cosa más que hacer fuego extraño que nunca los va a llevar a la misma presencia de Dios, porque Dios rechaza cuando nosotros nos queremos acercar de esa manera. Dios, hermano, se quiere acercar a nosotros, pero no de cualquier manera. El problema, hermano, no es que Él no quiere que nos acerquemos a Él, sino que quiere que seamos obedientes de cómo tenemos que acercarnos a Él. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, es decir, quisieron presentarse delante de Dios de la manera que Él no había ordenado. Y te digo, muchas de las veces, hoy en el mundo hay personas que se quieren acercar a Dios, pero aunque Dios invita al hombre a venir a su presencia, no aceptan los términos que Él ha establecido y la puerta que Él ha puesto para poder entrar delante de su presencia. Entonces, nosotros podemos ver, hermano, que en el tabernáculo era obvio que el acceso era limitado. Era toda una serie de rituales y cumplimientos y deberes que aún tenían que hacer los sacerdotes para poder entrar, y aunque el acceso era real, estaba limitado, hermano. Mas, sin embargo, muchos de esos rituales se han quedado en la iglesia tradicional el día de hoy. Que si tú tomas la hostia, que si tú tomas el vino, que si tú si no bautizas a los bebés, no se van a poder acercar a Dios. ¿Cuándo Dios puso esos principios? ¿Dónde los encuentras? Al contrario, habla de la Santa Cena como un recordatorio de la muerte y resurrección de Cristo, y el bautismo habla como de aquella persona que está haciendo su fe visible. Pero ¿qué crees, hermano? Cuando nosotros estamos viendo el tabernáculo, estaba apuntando a Cristo. Y Cristo es el cumplimiento de todos y cada uno de los utensilios que se utilizaban, de las puertas de acceso que había. En pocas palabras, el tabernáculo viviente, como lo dijimos en la clase pasada, es Cristo. Y fíjate lo que dijo en Juan 10:9. Yo soy la puerta. ¿Yo soy qué? Yo soy la puerta. ¿Pero de qué puerta estaba hablando, hermano? Jesús estaba diciendo que Él era la puerta de las ovejas. Jesús estaba diciendo que había un atrio, ¿sí?, en el cual estaban las ovejas resguardadas, pero que Él era la puerta que estaba cuidando esas ovejas, y que los que entraban por ahí, obviamente, serían salvos, hermano. Por eso se convertían en ovejas, por eso el Señor estaba utilizando esta alegoría. Dice, yo soy la puerta, los que entren a través de mí, ¿qué dice? Serán salvos, hermano. Entrarán
y saldrán libremente y encontrarán ¿qué? Buenos pastos. Cuando nosotros leemos, ya para terminar, Hebreos 10, 19 al 20, dice que tenemos libertad para entrar. ¿Sí? ¿A dónde? Al lugar santísimo. Efesios 2, 18 dice que por medio de él tenemos entrada. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Y hermano, nosotros entendemos que Dios sigue definiendo el acceso. Dios definió el acceso por el cual nosotros debemos de entrar. ¿Quién es, hermano? Es Cristo. Dios definió el camino. ¿Quién es, hermano? Es Cristo. Está en Juan 14, 6. Entonces, ¿importa el orden que Dios estableció? ¿Sí? ¿Por qué importa, hermano? Escucha, con este texto sí termino. Juan 10, del 1 al 2, dice, Alexis, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad, es un ladrón y un ¿qué? Y un bandido. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, hermano? Que una persona no puede ignorar la puerta que es Cristo. Y para poder entrar a través de la puerta, tiene que haber arrepentimiento. No podemos hacer un lado el arrepentimiento. Porque por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo, es ahí donde el Señor nos limpia de nuestros pecados. Porque el sacrificio de Cristo nos limpia de toda maldad, hermano. Nosotros estábamos viendo un tabernáculo portátil. Nosotros estábamos viendo un único acceso a ese tabernáculo. Y el cumplimiento, mi hermano, es en Cristo. Cada uno de nosotros, los que arrepentidos vinimos delante de la presencia de Dios, tuvimos que entrar por esa puerta. Cuando nosotros estamos viendo los domingos acerca de los discípulos verdaderos, entendemos que no somos salvos solamente porque repetimos una oración, sino somos salvos porque entendimos que hay un evangelio y que Jesús decía que para poder ser salvos tenían que entrar por la puerta. Nadie que intentando entrar por la parte de arriba se considera una oveja, sino se considera una persona que va a entrar a robar. Y entonces es ahí donde entendemos que el acceso a Dios es como Él ordenó. No podemos entrar a través de nuestras mejores obras, aunque nuestras obras hablan acerca de que somos de Cristo. No podemos nosotros pensar que es de acuerdo como nosotros queremos. Dios está definiendo cómo el hombre debe acercarse a Él. El hombre terminó alejándose de Él. El Señor cerró ese acceso. A través del tabernáculo vino el regreso. Estaba el hombre regresando a Dios porque el Señor siempre ha querido comunión con Él. Adán y Eva pecaron. Se fueron al este. Y el Señor nos regresó de por donde salimos, hermano. Los hijos de Aarón quisieron ellos meterse, acercarse a Dios por una puerta extraña que el Señor nunca les había dicho que era esa. Al contrario, el Señor puso como que si fuera un arcoíris diciéndoles: esta es la puerta, por aquí pueden entrar.
Solamente quiero orden, solamente quiero obediencia. Anteriormente el acceso era progresivo. Ahora a través de Cristo podemos entrar libremente al trono de la gracia para alcanzar socorro. Es por eso que no podemos decir el día de hoy, es que yo soy de Dios y voy a entrar al cielo, voy a entrar al patio del cielo porque yo tengo una religión. Nosotros entramos al cielo por pura gracia, porque hemos reconocido nuestros pecados delante de Dios, nos arrepentimos y depositamos la fe en Cristo, y Él es la puerta por la cual nosotros entramos libremente. Gracias, Padre. Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Hoy reconocemos, Padre eterno, que no podemos o no podíamos entrar, Señor, brincando una cerca. Al contrario, quisimos hacerlo muchas veces. Guardamos una apariencia delante de los demás. Cada año nos congregábamos en un templo, el cual íbamos y dábamos gracias, pero seguíamos viviendo de la misma manera. Borracheras, adulterio, fornicación, lascivia, mentiras. Y aunque hacíamos mandas queriendo supuestamente acercarnos a ti o pagar los favores que tú habías hecho por nosotros, tú no aceptabas ese sacrificio, porque era un fuego extraño, Señor. El único sacrificio y el único que es agradable a ti es Cristo mismo. Es por eso que Él mismo dijo que aquel que quisiera entrar para ser salvo tenía que entrar por la puerta del redil. Porque ahí están las ovejas. Hay una puerta, hay un camino, el cual es Jesús. Tú estás llamando a todo hombre o a toda mujer que se arrepienta de sus pecados, porque tu palabra en Hebreos 9:27 dice: es necesario que el hombre muera una sola vez y después vaya a juicio. Señor, no tenemos la vida comprada. En un cerrar y abrir de ojos puede ser tu venida o puede ser nuestra muerte. Un día estamos, al otro no. Mas sin embargo, la puerta está abierta. Estuvo abierta durante 120 años en los tiempos del diluvio. Moisés, pregonero de justicia, les pedía a los hombres en general que subieran al arca, que venía una destrucción, que venía muerte. Pero ellos prefirieron seguir en sus deleites, borracheras, orgías, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. Se burlaron muchas veces de Noé, porque pensaban que estaba loco, porque nunca habían visto la lluvia, porque un rocío salía debajo del suelo y regaba todas las plantas. Muchos de nosotros no hemos estado al borde de la muerte, pero los que hemos visto la muerte de cerca, me refiero a que estuvimos a punto de morir, es ahí donde se volvió real lo que tú dices, que el hombre va a presentarse delante de ti una vez y después se va a juicio. Señor, habrá un juicio para aquellos que no se arrepintieron y depositaron la fe en ti, Señor. Serán juzgados y serán echados al lago de fuego. Mas tú dices, la puerta todavía está abierta. Arrepiéntete. El apóstol Pablo les decía a sus discípulos algo muy importante acerca de la entrada al cielo. El Evangelio.
El evangelio que yo les predico es que Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, así como lo narran las Escrituras. Resucitó al tercer día, así como lo narran las Escrituras, decía Pablo. Después se le apareció a más de 40 hermanos y como un abortivo se me apareció a mí, habiendo yo sido blasfemo por ignorancia. El Señor vino a mi encuentro. Yo caí al suelo. Escuchaba la voz del Señor que me decía: ¿por qué me persigues? Yo solamente pude contestarle, decirle: Señor, ¿quién eres tú? A lo que Él me contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú estás corriendo una carrera que no te está llevando hacia la meta. No estás yendo hacia la puerta. Al contrario, estás yendo en sentido contrario a la puerta que yo establecí. Mas lo hacía por ignorancia, porque cuando el Señor abrió mis ojos, entendí que era el mismo Dios llamándome al arrepentimiento. Él me levantó como un instrumento para pregonar el evangelio. Y por eso les digo, Jesucristo vino, murió, resucitó. Si ustedes se arrepienten verdaderamente y guardan esta esperanza hasta el final, ustedes tienen como regalo la salvación y la vida eterna. Pero que no sea en vano para ustedes la muerte de Cristo. Porque si no, entonces estaría menospreciando la puerta que Jesucristo puso y está abierta el día de hoy. Señor, si alguien no ha entrado por la puerta estrecha y ha andado en la puerta ancha o en el camino ancho, si no ha caminado por el camino angosto, Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que lo llames al arrepentimiento el día de hoy. Este puede ser el último día, la última tarde, noche, y puede presentarse delante de ti. O puede ser el inicio del instrumento que tú vas a levantar para ser usado para tu gloria y para tu honra. Yo solamente te pido, Señor, que hables a los corazones de aquel que verdaderamente no ha entendido que el acceso el día de hoy está libre, porque el velo fue rasgado, porque la puerta es Cristo y está completamente abierta. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque el tabernáculo nos enseña cómo acercarnos a ti. Pero Cristo nos ha acercado a ti por medio de su sangre preciosa que derramó por cada uno de nosotros. Salva, Señor, y sigue salvando como lo hiciste en aquellos tiempos. Solamente estás llamando al arrepentimiento y a reconocer sus pecados delante de ti y entender que solamente Cristo es la puerta de acceso al lugar santísimo, al cielo, a la vida eterna. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo mismo de tu gloria. Cielo mismo de tu gloria.
Jesús, bueno estés de Señor, anteriormente, los sacerdotes tenían que hacer un sacrificio continuo. Ahora nosotros no solamente entramos al atrio, no solamente entramos al lugar santo, sino podemos entrar libremente al lugar santísimo. Nos convertiste en sacerdotes. Ahora podemos saber que todo se trataba de ti. Todo, cada diseño, cada color, cada tela, cada utensilio, cada parte del tabernáculo hablaba acerca de ti, de tu muerte, de tu vida, de tu resurrección, pero de tu amor hacia la humanidad, donde ahora podemos entrar libremente. Se trata de ti. mismo de tu gloria
yo me voy a dar Señor, Cielo mismo mismo. me dice, y es el nombre Señor, yo te bendigo. En tu gloria yo en tu gloria yo en tu gloria yo Hermanos, pues, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su vida. Recuerda que tenemos acceso libre, como dice la canción, aún hasta el cielo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Por medio de Cristo. Bueno, hermanos, que pasen muy buenas noches, que Dios nos los bendiga. Despídase de su hermano y que tengan una linda noche. Nos vemos primeramente Dios el día domingo. Y por ahí los jóvenes, acuérdense, nos vamos primeramente Dios pasado mañana a la. Espero que oren por ellos, hermano, que el Señor ministre sus corazones y ahora sí que use grandemente a los hermanos que van aquí. Pasen buenas noches, hermanos, que Dios nos los bendiga. Bendiciones.